cerré mis ojos y, y en eso que nosotros orábamos yo escuchaba como que había una multitud aquí en la iglesia, pero yo tenía mis ojos cerrados y yo escuchaba el susurro así de que habían como muchas personas orando, y desde esa vez digo yo que a pesar de que estemos pocos, pero la presencia del Señor siempre va a estar acompañándonos, y eso es lo que debe fortalecernos. No importa, estamos poquitos, sabemos muchos, pero el Señor se encarga de rellenar esas sillas. Yo sé que en esas sillas están llenas de ángeles en esta noche que vinieron a escuchar al hermano en la adoración y vienen a escuchar la palabra de esta noche, porque es muy importante que entender, como para uno que predica, que cada uno de ustedes ha invertido un tiempo para venir a fortalecerse, tanto en adoración y oración como al escuchar la palabra de Dios. Y usted ha apartado ese tiempo porque el Espíritu Santo le ha dado ese llamado de usted estar en esta linda noche, poder venir a escuchar la voz de Dios, a través de que probablemente sea la persona que tal vez muchas veces nosotros como seres humanos decimos, no, casi no me gusta cómo predica este varón, pero nosotros debemos de no identificarnos con la persona. Claro, el testimonio de la persona que predica y adora es muy importante y muy valioso, pero también nosotros tenemos que identificarnos totalmente con la palabra de Dios, porque cada día que venimos a la iglesia, una de las cosas de que yo hago, en primer lugar, es dejar todos mis problemas, toda situación que yo esté atravesando afuera. Entrar ligero, toda carga, todo peso, todo pecado, limpio porque voy a entrar a la presencia del Señor. Y no es que solo aquí está la presencia, sino que es un momento en el cual nosotros como iglesia, por eso nos congregamos todos, para venir a orar y estar unánimes, así como en la Biblia nos enseña que los hermanos se reunían juntos, partían el pan y perseveraban, dice que en oración, cantaban cuando el Espíritu Santo iba a venir. De igual manera nosotros tomamos ese tiempo de venir a la casa del Señor, y nosotros pues cada día decimos, todos los puntos, es que yo digo, hoy va a haber una palabra para mí esta noche, y yo la voy a atesorar en mi corazón, y no pongo mi mirada en la persona que va a predicar, sino en la palabra que esa persona va a dar a través del Espíritu Santo, porque cada persona que predica sabe que hay 3 puntos principales en la predicación. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice que profetiza, habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué quiere decir? Que esa es la regla que nos da la palabra de Dios, la norma, es el mandamiento imperativo que cada uno que predica la palabra tiene que edificar, exhortar y tiene que consolar, porque no solo es como que lo agarren a pedradas, ¿verdad?, sino también que uno pues pueda sentir esa edificación, esa consolación, y la misma palabra va a ser la que va a actuar en nosotros los creyentes, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque aunque nosotros somos cristianos evangélicos, pero ¿quién nos ha dicho que nosotros somos santos? No, vamos en ese camino. Por eso es que Filipenses 1:6 dice que nosotros día con día vamos en esa dirección de santificarnos a través de la perfección del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice que él está seguro de que día con día el Señor lo va a perfeccionar en cuanto al estudio, la oración de la palabra de Dios. Y eso nos hace ver que a través de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que es necesario que nosotros vivamos y en la palabra, y que podamos también mantener en el pensamiento
que fallamos y que necesitamos arrepentirnos. Vamos a orar para empezar el culto. Gracias, Señor, te damos en esta linda noche, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz, Señor. Padre mío, sujeta mi pensar, mi hablar, mi actuar, Señor, en esta linda noche. Que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de mis palabras, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea de bendición esta palabra, Señor, que cumpla esa regla, Señor, que edifique, que exhorte y que consuele a cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Gloria a ti, Señor. Amén. Este mes el pastor designó hablar acerca de lo que es el crecimiento espiritual. Hace 2 semanas yo hablaba en Primera de Samuel, en el capítulo 13, hablaba acerca del capítulo 10, Primera de Samuel, del capítulo 10 al capítulo 13 yo toqué en esa ocasión. Fueron 3 capítulos donde vemos cómo Dios nos lleva de gloria en gloria y cómo Él nos va preparando y nos va dando ese crecimiento espiritual. Pero ¿qué es el crecer? El crecer nada más es algo sencillo, es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. O sea, yo no parto de lo que yo quiero hacer, de mis sueños, de lo que yo he pensado en un futuro ser o hacer, sino que todo va enfocado en que el Señor, en ese lineamiento de la voluntad de Dios, a través de ese crecimiento que yo tenga en la vida, de esa transformación de mi mente, yo me alinee y pueda conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y lo vemos en el caso del 1 de Samuel capítulo 10, vemos cómo Dios escoge a través del profeta Samuel a Saúl. Dios vio ciertos rasgos que le llamaron la atención para que fuera uno de los primeros reyes que iba a gobernar la tierra de Israel, porque el pueblo estaba pidiendo rey. Y aunque el Samuel se siente triste porque están despreciando a Dios, porque están pidiendo un rey, entonces Dios le dice a Samuel: no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Entonces, pero él concedió esa petición, ese anhelo de ese pueblo de Israel, de que hubiera un hombre, aunque Dios le dice a Samuel: te darás cuenta que ellos, cuando sean reyes, les van a quitar las cositas, les van a quitar las tierras, les van a quitar sus hijos, les van a quitar sus esposas y las van a poner en servidumbre. Eso fue lo que realmente pasó. Eso lo vemos en el capítulo 8. Pero el punto es que el que Dios llama, al que Dios llama, Él le da ese fortalecimiento a través de su espíritu para que haya un crecimiento en esa vida. Saúl, como dice el capítulo 10, un hombre que fue llamado por Dios, ungido por Dios, y que a través de su Espíritu Santo incluso hasta profetizó Saúl, porque todos se quedaban asombrados y decían: ¿cómo el hijo de Cis profetiza? ¿Quién es? Entonces se quedaban asombrados, y era el poder de Dios que se estaba manifestando en la persona de Saúl. Y vemos que en el capítulo 11 Dios le da ese respaldo a través de ese crecimiento que va teniendo Saúl, le da el respaldo de acompañarle en todo lo que él iba a hacer. Y él le acompaña y empiezan las batallas, y Saúl vence a los amonitas y vence por cualquiera que se le atraviesa, porque Dios está con él. En el capítulo 12 vemos la advertencia de la permanencia en la palabra de Dios, en la obediencia de parte de Saúl, que tiene que estar a través de lo que el profeta le enviaba a decir a él. Pero en el capítulo 13, que es el que hablaba anteriormente, vemos las consecuencias de cuando Dios nos va perfeccionando en conocimiento, entendimiento, en discernimiento, pero de un pronto a otro, como que se nos sube. Y ese fue el problema de Saúl, porque Saúl
empezó a confiar en su propia prudencia y se aparta, se desconecta totalmente de Dios. Porque en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, el profeta Samuel le da un mandamiento y le dice: quiero que te quedes en este lugar, que es el Gilgal, que te quedes aquí y que esperes 7 días. Al pasar los 7 días, yo vendré, haremos sacrificio, le dice. Yo estoy palabreando, ¿verdad? Más o menos. Y para hacer un recordatorio de lo que venimos hablando. Y le dice: y te enseñaré lo que harás de hacer. Pero Saúl, al verse comprometido con tantos problemas, él no tuvo la paciencia. Usted en la casa lo puede leer después, se va a dar cuenta que es una bendición esa palabra. Y él no obedeció y salió inmediatamente a hacer un sacrificio, cosa que totalmente no le incumbía a él. Porque sabemos que el sacrificio únicamente era para aquellas personas que procedían de la tribu de Leví, que Dios había, del orden de Aarón, que Dios había ordenado. Entonces vemos a Saúl que está violentando uno de los mandamientos de Dios, que se está atribuyendo a hacer algo que no le compete. Entonces llega Samuel y le exhorta, le dice que ha actuado locamente. Cuando le dice locamente, le dice que ha actuado como un necio. O sea, él no puso atención a causa de... y se empieza a justificar. Su mismo error lo justifica, y eso es común en nosotros los seres humanos, que pues cuando nos equivocamos nos justificamos. Siempre, no, es que pasó esto, por eso yo hice esto, y eso mismo le pasó a Saúl. Imagínense que ese proceso que yo le estoy adelantando en esta noche, a él le costó el reino, a Saúl, esa desobediencia, porque inmediatamente Dios, a través del profeta Samuel, le dijo: por haber desobedecido, será desarraigado de ti el reino. Y imagínense que pues lo pudiéramos ver de una manera que, bueno, que solo es Saúl, y no. Muchas veces le predicaba en esa ocasión a las personas, muchas veces actuamos de una manera muy egoísta, porque nosotros como padres de familia o como encargados de la casa, creemos que cuando cometemos un error, las consecuencias solo van a recaer sobre nosotros. Y en ese caso vemos que Saúl, no solo esas consecuencias recayeron sobre él, que fue destituido como rey, sino que recayeron sobre Jonatán, que era su hijo. Y en el capítulo 14 vemos la contraparte de un corazón muy diferente al de Saúl. Un hombre que Saúl se había apoyado en su propia prudencia, y vemos al hijo diferente, como David. Por eso ellos llegaron a tener aquella hermosa amistad, porque eran personas que verdaderamente se apoyaban en el Señor. Cuando Jonatán en el capítulo 14 va a atacar a los filisteos, él se apoya en el Señor. Dice: seamos pocos o muchos, pero Jehová va con nosotros, dice. Entonces, él sabía quién iba con él. Tenía la seguridad, la confianza de que quién lo iba a acompañar. Y ahí vemos los pro y los contra del crecimiento y la necesidad del arrepentimiento. Porque Saúl, usted lee en el capítulo 13, y es lo que quiero hablarle en esta noche, acerca de la fragilidad humana, de que el hombre, Saúl el rey, en ningún momento después de que cometió todo ese tipo de arbitrariedades en contra del Señor, se arrepintió. No mostró arrepentimiento. Él estaba más preocupado por la guerra, él estaba más preocupado por otras cosas que verdaderamente sí tendría que tener preocupación, pero
se estaba despreocupando de Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos por ciertas cosas, por ciertas personas que nos pueden hacer daño, pero no nos apoyamos en Dios y no le tenemos ni un mínimo temor a Dios. Y eso le pasó a Saúl. Saúl, bueno, ya me quitó el trono, lo vio como cualquier cosa. Lo vio como que ya perdí el trono, pues ya estuvo. Ya no hay nada que hacer y punto. Ahorita me enfoco que soy el rey de Israel y que tengo que vencer a los filisteos porque si no nos van a matar y me van a matar a mí. Entonces, pero ese es el problema. Ese es el problema de que cuando hay esa falta de arrepentimiento en nosotros, que es muy importante. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla del arrepentimiento. Nos habla de que es algo que debemos de llevar nosotros dentro de esa armadura, reconocer que nos equivocamos. Porque en este día, ¿cuántas veces hemos faltado al Señor? Nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos cometido errores, aunque yo siempre digo que error es echarle sal al café y no azúcar. Pecado es pecado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le contestamos mal a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestros hijos, los tratamos mal, a nuestra esposa? O cuántas veces incluso, oiga, prestamos nuestros oídos para un chisme, porque el chisme es pecado. Si usted lee en Levítico capítulo 19, versículos 16 al 18, dice que y no habrá chismosos dentro de tu gente, le dice el mandamiento que Dios da. El proverbio 26, 22 dice que las palabras del chismoso son como un bocado suave, dice, que penetra hasta lo más profundo de las entrañas. Y sabe que cuando uno para su oreja para escuchar a otra persona chismear, hasta uno mismo está pecando. Por eso el apóstol Pablo dice que las malas conversaciones, ¿qué hacen las malas conversaciones? Dañan todas las buenas costumbres que hay entre nosotros los cristianos. Y es necesario, por eso le digo que es necesario el arrepentimiento. Hace unos días atrás, ustedes vieron ese acontecimiento de esa persona que imagínense que habían, no sé si más de 700 en esa discoteca, que le cayó el techo a uno de los cantantes famosos, que era hijo de pastores, dicen que lo mató. Eran más de 700 personas y murieron más de 200, más de un centenar de heridos. Y uno pues, imagínense que a veces uno va postergando las cosas. Dicen que uno de los peloteros famosos estuvo ahí en esa discoteca y había postergado el acercarse a Dios. O sea, él tenía pues pensado que en algún momento él se iba a arrepentir y entregarle su vida al Señor. Pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra se cumple, porque el apóstol Pedro dice que nuestra vida es como la neblina, como la flor silvestre que nace, crece, muere, se seca y se la lleva el viento. Así es nuestra vida. Y muchas veces nosotros venimos postergando el acercarnos a Dios. Por eso la palabra dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Y muchas veces nosotros postergamos ciertas cosas y vienen acontecimientos que pues nosotros creemos que mañana lo pueda solventar. Por ejemplo, aquel hombre en Santiago que ustedes pueden darse cuenta, aquel hombre está pensando en llenar aquellos graneros y hacer muchas cosas, negociar y trabajar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Insensato, esta noche vienen por su alma. Entonces, esas personas, ¿cuántas habían? Más de 200, imagínense que murieron. Y yo
No puedo decir que algunos de ellos no oyeron de la palabra de Dios del Evangelio. Cada uno de ellos tuvo que de una u otra manera escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, ahora lo vemos desde el punto de la familia. La familia pues ha quedado muy golpeada, porque ahí murieron hijos, papás, mamás, hermanos, primos, tíos, vecinos, amigos, y ahí hombres, mujeres, jóvenes, que no pudiéramos saber, y si tuvieron tiempo para arrepentirse, pues gloria a Dios. Pero a veces la muerte llega tan repentinamente porque es la muerte democrática. Ella no anda viendo religión ni raza, ni a descarga, sea rico, sea pobre, bonito, feo. Ese es nuestro... Eso está establecido en la palabra de Dios. Lo vemos en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera y luego viene el juicio. Entonces, vemos que muchas veces tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros estamos verdaderamente realizando, porque aquí en el altar nosotros podemos exhibir los dones. Uy, el hombre qué buen predica, qué buen canta y todo, pero al bajarse del púlpito o al salir de la iglesia es una persona diferente, la misma persona, que no hay un cambio en esa persona. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Yo escuchaba el testimonio de una señora, una pastora, que decía que cuando ella estaba en el púlpito, ella era una persona que para la palabra Dios le había dado ese talento, pero cuando ella se bajaba del púlpito era diferente. Una persona empezó a sentir que ya no era la misma. Y ese es cuando uno va perdiendo el desamor. ¿Y el desamor cómo lo vamos perdiendo? Lo vamos perdiendo a través de ya no congregarnos, de ya no orar, porque como nos creemos como Saúl, fortachones, altos, guapos, con dinero y todo, entonces, no, yo no tengo necesidad de esto. Ya uno se cree que el Señor está conmigo, como que ya no tengo, como con aquello no tengo necesidad. Tal vez no lo decimos, pero con los hechos lo demostramos que no hay necesidad de buscarle. Pero sí, en todo momento, aún el más espiritual necesita depender del Señor. Y ella hablaba acerca de cómo caía en el adulterio, a través de esos descuidos. Y eso, hermanos, también es falta de arrepentimiento. Hoy estamos en una semana en que, pues, la Iglesia Católica Romana está con su fiesta de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los cristianos evangélicos, la diferencia es que la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo va a estar hasta el último hálito de vida. No va a haber una conmemoración específica, lo conmemoramos todos los días, conmemoramos la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo manifestamos? A través de nuestro comportamiento. Eso es muy esencial, porque hay muchas personas, aunque usted no lo crea, usted podrá predicarle muy bonito, usted podrá hablarle de Cristo, a usted lo pueden ver con la Biblia ahí, en el brazo, evangelizando, predicando, pero hay muchas personas que saben verdaderamente quién es usted. Y si es para bien, gloria a Dios. Pero si es para mal, imagínense, vituperando el nombre de Cristo, añadiendo vergüenza a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos arrepentirnos. Y eso, aunque es muy duro, hermanos, tal vez lo podamos sentir muy golpeado. Y que me lo está diciendo, ¿quién se cree que es? No, es la palabra de Dios. No soy yo, si esto para mí me cae. Si yo soy padre de familia, tengo 2 hijas, tengo una esposa, estoy en un negocio donde trabajo, donde tengo que enfrentar deudas, compromisos, y tengo que, ¿quién más en el campo de batalla como paso? Entonces no puedo yo decir, yo soy el perfecto, el que habla aquí es el perfecto, Alex el santo, no, de ninguna manera.
también necesito arrepentirme. Y muchas veces la pregunta que se le viene a estas personas que se vieron afectados con la muerte de sus familiares es: ¿dónde estaba Dios? Muchas veces escuchamos esa pregunta. Tengo un amigo, casi un hermano de corazón, que hace 3 semanas se encontró a su esposa en adulterio. Y pues él había dejado de asistir a la iglesia. Y ha sido una semana, estos días han sido muy intensos porque imagínense el dolor de que la esposa le engañó. Y la misma pregunta, a veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando pasó tal situación a un familiar? Ese niño que le hicieron daño, ¿dónde está Dios? ¿Sabe? Dios estaba en el mismo lugar que cuando Jesús estaba entregando a voluntad propia su vida por cada uno de nosotros en el Getsemaní. Cuando Él oraba y le decía: Padre, si es posible que pases esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Dónde está Dios? Ahí en la cruz. Ahí estaba en la cruz Dios con Jesús cuando Él clamaba: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27. Ahí está. Dios está. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos un Dios pasivo, que solo se queda viendo lo que está sucediendo, que no interviene. No vamos a tener una respuesta certera por qué no intervenió cuando estaban matando a esa niña o a ese niño. No lo sabemos, porque ahorita vemos como un espejo empañado, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a conocer los propósitos. Y además Él es soberano, y no lo digo desde la arrogancia de que yo no he pasado nada, y que le diga a alguien que le tuvo un problema ahí, que le mataron a un familiar, y le diga: no, es que Dios es soberano y manda. No es la arrogancia tampoco, porque nosotros estamos para alentar a esas personas, pero podemos responder en cierta medida a través de la palabra de Dios dónde estaba Dios. Aún los mismos profetas como el profeta Habacuc se hacía esta pregunta, porque él no conocía los planes de Dios, y decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, oirás mi clamor? ¿Hasta cuándo? Le decía. Hemos visto a David: Dios mío, ¿hasta cuándo oirás mi clamor? Pero ¿sabe cuál es el problema muchas veces? Es el pecado, porque el problema del libro de Habacuc era el pecado que había de Israel, por el cual Dios lo había entregado a los caldeos. Pero Habacuc no entendía. Ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios, lo podemos entender. En ese tiempo Habacuc estaba sorprendido de ver que Dios estaba dando un veredicto para que ese pueblo para que el pueblo de Israel fuera castigado por los caldeos, por Nabucodonosor. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos ver y no podemos entender, y nos hacemos esas mismas preguntas como ellos. ¿Que dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? A veces vemos y escuchamos, y esa sí tenemos la respuesta en la Biblia, cuando muchas veces vemos que una persona que nosotros decimos: era una buena persona, excelente persona, y pues le pasó lo que le pasó, murió, se lo llevó el Señor. Lo vemos claramente en Isaías 57, capítulo 57, versículo 2, dice que Él se lleva los justos para apartarlos de la violencia de los impíos. Ahí está la respuesta.
Muchas veces no sabemos por qué ese niño murió, por qué esa alma fue rescatada por el Señor. Tal vez nosotros no lo vamos a entender, tal vez no vamos a poder consolar a las personas en el momento, pero a través del tiempo van a ir comprendiendo conforme está escrita la palabra acerca de lo que Dios nos revela en ella y nos explica. Y nos da respuesta muchas veces, algunas veces no podemos tener la respuesta, otras veces sí. Pero lo importante es que el arrepentimiento debe estar acompañado con nuestras oraciones diarias. El arrepentirnos es decir, Señor, yo me arrepiento porque con ver, oír, hablar, pensar, escuchar, yo he pecado contra ti. Esas personas, imagínense que ellos estaban enfocados en que iban a ir a una fiesta. Imagínense el día que ellos tuvieron de preparándose para ir a la discoteca, a bailar, a tomar, a escuchar al cantante que viene esa noche. O sea, ellos lo menos que se imaginaban y lo menos que pasaba por su mente es que hacer su último día. Y así es el Señor. Así es el Señor. ¿Hubo un juicio en esa discoteca? No es juicio. Se cumplió una sentencia que estaba desde el Génesis en el Edén, cuando Dios dijo que el hombre, por si es de cierto, morirá. Como dice el profeta Ezequiel, y todo el alma que pecare morirá. Como dice el libro de Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Los juicios de Dios, y guarde, los vemos en Números 23,000, 12,000, 5,000 muertos, porque unos idolatraban, otros fornicaban. Usted lee en el libro de Números, en el capítulo 11, capítulo 14, capítulo 21, capítulo 24, capítulo 25, y usted se da cuenta de cómo los juicios de Dios llegaban a Israel. ¿Por qué? A causa del pecado y la falta del arrepentimiento del pueblo. Y eso uno se queda pensando. Yo el domingo meditaba acerca de eso. Y yo me ponía a pensar, es necesario que constantemente estemos orando, y no es porque sea una canción vieja, sino porque es necesario. Y a través de esa oración siempre el agradecimiento, la acción de gracias al Señor y el arrepentimiento, porque no sabemos en qué momento. Vea, ahora en la noche que mi hermano empezó a cantar, no sé si vio que unos jóvenes se le tiraron un carro ahí enfrente, ¿no? ¿Se lo vio? Y el chofer se bajó desconcertado y me dice, ¿qué pasó aquí? Me dice. Y yo le digo, no sé, yo solo vi que el carro en movimiento y los dos jóvenes se le tiraron así por frente ahí. O sea, imagínense, las cosas pasan de repente a veces y uno no se da cuenta. Si él hubiera seguido, les pasa encima el pick-up, pero él se detuvo. Y es necesario, hermanos. Es necesario. A veces lo vemos como complejo, a veces lo vemos como cansado, pero lo que yo le estoy hablando en esta noche, yo sé que en su corazón usted se está dando cuenta que es una verdad, no porque yo la digo, sino porque es la palabra. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias ya para ir cerrando, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13, en el versículo 1. Y aquí yo le quiero decir conforme a la palabra de Dios que ese no es un juicio, sino es la aprobación de una sentencia que se dio en esas personas. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos
cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, pensáis, oiga, muchas personas han sacado, yo he visto en TikTok, todas las redes sociales como han puesto que los juicios de Dios cayeron sobre esa gente que estaba en esa discoteca y aquí y allá, y emiten juicio propio, ¿verdad? Pero Jesús les dice, oiga lo que le dice Jesús, no le estaban preguntando, pero Jesús sabe lo que ellos iban a decir. Y le dice Jesús, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, dice Jesús, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahí nos damos cuenta que en cualquier momento puede llegar nuestra hora. Y es importante que cuando llegue ese momento estemos preparados. Estemos en cierta medida tranquilos sobre todo con la convicción de que si saliendo esta noche de este lugar el Señor viniese por mi vida, yo estoy confiado en que voy a estar en la presencia de Él. Y a través de las evidencias que en mi actuar, en mi caminar, van a ser testigos de que tal hermano está en la presencia del Señor. Pero sin arrepentimiento en nuestras vidas es muy difícil porque la palabra dice de Dios que es necesario primero que los que se acerquen a Dios dice tienen que creer en Él. Y para creer en el Señor, yo tengo que tener un corazón limpio. ¿Y cómo voy a tener un corazón limpio? A través de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en mí esos frutos de salvación que van a evidenciar. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Voy a mostrar amor, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a haber bondad, va a haber fe, va a haber benignidad, va a haber mansedumbre y va a haber dominio propio. Entonces yo voy a caminar tranquilamente. Y eso es lo que la palabra, lo que Jesús quiere en cada uno de nosotros. Que nosotros confiemos, que no caminemos sin dirección. Porque hay muchas personas que se congregan en la iglesia, incluso predican, incluso cantan, que dicen, no estoy seguro si voy a ser salvo. Pero nosotros debemos de tener esa seguridad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted debe estar seguro de su salvación? Le voy a decir por qué. Porque el libro de Efesios dice que Dios nos ha sellado con las arras de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y desde el día que nosotros creímos, desde ese día, dice el apóstol Pablo, que fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Cada uno de nosotros, independientemente de las funciones, los roles y los talentos, pero cada uno de nosotros ha sido bautizado, ha sido sellado. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber yo que el Espíritu Santo me ha sellado y me ha bautizado? El arrepentimiento. Juan, capítulo 16, versículo 8. Usted lo puede buscar. Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él es el que nos convence de pecado. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Dice, porque no creen en mí. ¿Por qué de justicia? Porque ahora me ven, pero yo me voy, dice. ¿Por qué de juicio? Porque el príncipe de este mundo
ya fue enjuiciado. Desde Génesis, Dios emitió un veredicto a Satanás. Por eso Satanás no se puede arrepentir, porque el Rey Supremo, nuestro Dios, ya emitió un juicio contra él. Gloria a Dios, hermanos. Espero que haya sido esta noche de bendición esta palabra y que podamos ponerla en práctica en nuestras casas, en nuestras vidas, y sepamos que es necesario el arrepentimiento. No sabemos, estamos viendo una situación muy difícil que está pasando en cuanto a lo que es la economía, en cuanto es finanzas, en cuanto es la violencia, en cuanto es la introducción de filosofías a este mundo, en cuanto a las personas muy fácilmente, si no están con los pies, no sobre la tierra, siempre lo he dicho, no ponga los pies sobre la tierra, ponga los pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Si usted se mantiene firme, aunque esté tiemble, la roca no se mueve. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Si alguno trajo el diezmo o ofrendas, puede dejarlas acá. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar para despedirnos y para darle gracias porque allá el varón está allá también peleando esa batalla, allá con los jóvenes en el campamento, y gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a para despedirnos, para agradecer al Señor. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias en esta linda noche por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que acudió al llamado del Espíritu Santo. Por eso tu palabra dice que cuando llegue la voz del Espíritu, no endurezcan tu corazón como lo endurecieron vuestros padres, que perecieron uno a uno en el desierto. Gracias, Señor, por la palabra, por la adoración. Gracias, Dios mío, por permitirnos tener este lugar para congregarnos, para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Yo quiero en esta noche, Señor, orar por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Padre mío, si hay alguno que quiera reconciliarse con el Señor, si hay alguno que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, esta noche es especial, esta noche es la adecuada, esta noche en la que el Señor nos está llamando para reconciliarnos, para orar, para pedir perdón por nuestras faltas. Yo quiero también orar por mi hermano acá, ¿no?, que tiene sus peticiones personales por su trabajo, orar por su familia, por sus problemas personales. Venimos orando, Señor, Padre mío, unánimes como en el Pentecostés, Señor, que estaban todos orando, clamando. Ahorita no estamos orando por la vida de tu Espíritu, porque tu Espíritu ya está en nosotros, pero sí venimos orando por ese avivamiento en nuestra vida, Señor, que avives ese fuego que hay en nosotros. Yo te oro por mi hermano Enoch, Señor. Ayúdanos, Señor. Seas tú, Señor, su vallado, su juez, su abogado, Señor. Seas tú, Dios mío, su sustentador, su proveedor, Señor. Ayúdame en cada una de las necesidades, Señor, que Él esté presentando, ya sean físicas, materiales o espirituales, Señor. Guárdale en todo momento, Señor. Yo te oro por la vida de Él, Señor, en el nombre de Jesús, por su familia, en su trabajo, Señor, Padre mío. Que seas tú manifestando tu bondad, tu misericordia y tu amor sobre Él, sobre cada uno de nosotros, Señor. Estamos también algunos afligidos, preocupados, Señor. Tu palabra dice que si hay algún angustiado, que si hay algún afligido, Señor, dice que la oración del justo, dice que es eficaz, Señor. Y estamos en esta linda noche orando a ti, Señor. Si hay algún enfermo, si hay alguna persona, Señor, que esté atravesando, algún familiar que esté atravesando alguna situación difícil, venimos poniéndole en tus manos, Señor, Padre mío. Oh Dios, en el nombre de Jesús venimos orando que guardes nuestro entrar y nuestro salir de esta casa, Señor. Protégenos, cuídanos, susténtanos, ayúdanos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Venimos orando, Padre mío, por esos jóvenes que están en ese lugar, Señor. Seas tú llenándonos a través de tu palabra, Señor, bendiciéndolos, Señor, día con día, Señor. Padre mío, que de ese lugar en el cual ellos están, Señor, puedan traer, Señor, esa esencia de tu Espíritu Santo en su vida, Señor, y que puedan ser evidente y manifestado, Señor, ante sus padres, Señor, de que
ese tiempo ha servido para ellos poder estar en ese lugar, Señor. Padre mío, que han acudido a ese llamado. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser tan misericordioso, Señor. Gracias, Dios mío. Oh Dios, gracias, Señor. Te confesamos en esta noche como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Como nuestro ayudador y proveedor por excelencia, Señor. Gracias, oh Padre. Permítenos que cada uno de nosotros pueda retornar a sus casas en paz y tranquilamente, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios lo bendiga, hermano. Que Dios me lo guarde.